El enfoque estructural que hemos propuesto identifica elementos esenciales que en teoría son suficientes para describir toda la dinámica del ordenamiento jurídico. Se identificaron elementos unitarios que forman progresivamente comportamientos esperados que se asignan a diversos sujetos. Se identificó además un sistema lógico de enlaces de comportamientos esperados que a su vez forman a las normas jurídicas. Y la interacción de estas normas permite observar una dinámica que denominamos ordenamiento jurídico. Ahora es momento de poner a prueba nuestra propuesta y utilizar todos estos elementos para describir secuencialmente el nacimiento y evolución de un ordenamiento jurídico estándar. Para plantear nuestro punto de referencia, tomaremos la idea de la norma base expuesta por Kelsen. La idea se describió en el primer video y debe ser entendida únicamente como un punto de partida teórico, como ocurre en todo ejercicio científico, que no reflexiona sobre el origen de su objeto de estudio, sino que asume a este como existente, planteándose el exclusivo trabajo de describirlo. Entonces, no debe entenderse esta norma base como el origen del ordenamiento, sino como el origen de un proceso descriptivo científico. La idea de la norma base es sencilla de entender. Se trata de una norma con la estructura de cualquier norma jurídica, pero que carece de un sujeto legislador. Por tal razón, es que esta debe entenderse como una norma simulada, no positiva. Uno de los principales cuestionamientos a la idea de la norma base se fijó en la falta de precisión sobre la función de esta norma, es decir, que no se especificaba si esta asigna competencias, reconoce derechos o impone obligaciones. De entrada, nuestro enfoque logra sortear este cuestionamiento debido a que entiende a la norma jurídica como una estructura compleja que reúne a dos comportamientos esperados, por lo que no se encasilla en una única respuesta a la pregunta de la función de esta norma. De este modo, la respuesta a estas interrogantes es siempre afirmativa. Sí asigna competencias, sí reconoce derechos y sí impone obligaciones. El reto es describir cómo la norma cumple todas estas funciones sin incurrir en dualidades. La norma base sería en consecuencia una estructura de dos comportamientos esperados unidos por un enlace de imputación. El primero sería un comportamiento esperado de realizar, que tendría los tres elementos esenciales: el sujeto, que sería todo miembro de la sociedad, y por otro lado la acción y el objeto, que podrían ser descritos como una acción de cumplimiento de las disposiciones que se establezcan de acuerdo a la Constitución, las cuales todavía no existen en este punto de nuestra descripción. El primer comportamiento sería entonces un comportamiento esperado de obediencia a las disposiciones que se establezcan en el desarrollo del ordenamiento jurídico. El segundo comportamiento sería un comportamiento esperado de prescribir, que también cuenta con sus tres elementos esenciales. El sujeto sería un órgano de aplicación, que aún no existe en este momento, y la acción y el objeto serían la creación de disposiciones de consecuencias jurídicas ante un incumplimiento a lo dispuesto en el primer comportamiento esperado. El segundo comportamiento describe entonces una expectativa de asignación de consecuencias, y de este modo tenemos la estructura completa de nuestra norma base. Sería un comportamiento esperado dirigido a todos los miembros de una sociedad cuyo incumplimiento estaría enlazado con un comportamiento dirigido a un órgano de aplicación. De esta manera contamos con la norma jurídica simulada que describe el proceso de elaboración de las disposiciones normativas constitucionales. Para seguir una secuencia lógica, solo debemos advertir que los dos comportamientos esperados descritos tienen elementos que necesitan ser desarrollados. El comportamiento esperado de realizar define al sujeto, todos los miembros de la sociedad. Define la acción de cumplimiento, pero no define el objeto, solo menciona que estos serán establecidos de acuerdo con la Constitución. Del mismo modo, el segundo comportamiento no define al sujeto, precisamente porque aún no existe, pero sí define la acción y el objeto. Para continuar la secuencia lógica, solo debemos seguir estos espacios en blanco para llenarlos de contenido. Comencemos por el primer comportamiento esperado. Al referirse a disposiciones que se establezcan de acuerdo con la Constitución, se fija una ruta que requiere describir la manera en que serán creadas las disposiciones del ordenamiento jurídico. El comportamiento esperado que se establece en una Constitución sería comportamiento esperado de prescribir, pero no debemos saltarnos secuencias. En nuestro enfoque, este comportamiento se crea a partir de tres disposiciones o grupo de disposiciones que crean los tres elementos unitarios del comportamiento. En tal sentido, la primera disposición constitucional se dirige a crear al sujeto que va a emitir las disposiciones que desarrollen el ordenamiento jurídico. La primera disposición normativa positiva sería aquella que crea al sujeto u órgano legislador, y así tenemos nuestra primera disposición constitucional. Luego, una vez creado el sujeto, es posible emitir disposiciones adicionales para asignar su correspondiente acción y objeto, y crear de este modo el comportamiento esperado de prescribir. Al órgano legislador, una vez creado, se le asigna un comportamiento dirigido a crear disposiciones jurídicas para desarrollar el ordenamiento jurídico, y de este modo hemos descrito la asignación de una función legislativa. Así podemos entender que la asignación de funciones no sería otra cosa que el establecimiento de un comportamiento esperado dirigido a un órgano jurídico, a través del cual se describe la expectativa de que éste emita disposiciones normativas.
Más adelante veremos si esta descripción sirve para todas las funciones asignadas a los restantes órganos jurídicos. De acuerdo con los elementos esenciales que hemos descrito, podemos advertir una situación adicional. Sabemos que este comportamiento esperado de prescribir necesita un enlace con otro comportamiento esperado para que sea considerado un comportamiento debido de prescribir. Pero esta no es una situación común. Generalmente la función legislativa es asignada en los ordenamientos sin establecer una consecuencia jurídica en caso de omisión de funciones. Esto podría deberse a que la omisión de funciones se relaciona con consecuencias de carácter político o por diversas razones extrajurídicas que no corresponden ser descritas en nuestra estructura. Pero lo cierto es que es común que el comportamiento esperado de prescribir no se interrelacione con una consecuencia jurídica, por lo que no se percibe como un comportamiento debido. No estamos diciendo que esto no sea posible, solo que no es una situación común. En todo caso, si un ordenamiento decide interrelacionar una consecuencia jurídica ante la omisión de funciones legislativas, esta podría ser descrita utilizando los elementos que hemos desarrollado. Por otro lado, el hecho de que el comportamiento esperado de prescribir no se interrelacione con una consecuencia jurídica no quiere decir que el órgano legislativo cuente con total discreción para emitir sus disposiciones. La función legislativa cuenta con límites y parámetros que deben ser cumplidos, los cuales son descritos en nuestro enfoque como las restantes disposiciones normativas constitucionales que fijan un grupo de comportamientos esperados de realizar al momento de prescribir. Las siguientes disposiciones constitucionales se dirigen entonces a regular el cómo deben ser emitidas las disposiciones del órgano legislativo. En tal sentido, el siguiente paso será describir las características de este grupo de comportamientos esperados. Por ahora podemos adelantar que estos regulan la función legislativa de acuerdo con dos vertientes: la regulación del cómo emitir disposiciones normativas dirigidas a los ciudadanos y la regulación del cómo emitir disposiciones para organizar la estructura de los restantes órganos jurídicos. Una vez descritos estos dos grupos, se habrá culminado la descripción de todas las disposiciones normativas constitucionales. Vamos por partes.